Esta mañana vamos a continuar nuestra serie de estudios en el libro de los Hechos y vamos a continuar reflexionando, aprendiendo acerca de lo que fue el ministerio del apóstol Pablo en la ciudad de Éfeso. Empezamos hace ya un par de domingos viendo cómo este ministerio empezaba con la visita del apóstol Pablo, una visita un poco fugaz, podemos decir, y reflexionamos un poco acerca de cómo Pablo tuvo que dejarlos y Dios se ocupó de esta iglesia que nacía en Éfeso. Luego vimos el domingo pasado cómo rápidamente Lucas, en el libro de Hechos, nos muestra acerca de cómo el apóstol Pablo retoma su ministerio en la ciudad de Éfeso y vimos cómo la palabra empieza a obrar, empieza a impactar, empieza a nacer una iglesia fuerte y terminamos con el versículo 10 de ese texto que leíamos el domingo pasado, diciendo que esto continuó el ministerio de Pablo por la escuela de Tirano, enseñando, proclamando la palabra del Señor. Continuó por 2 años, de manera que todos los que vivían en Asia oyeron la palabra del Señor, tanto judíos como griegos. Vimos cómo el ministerio de la palabra se empezó a expandir por el ministerio del apóstol Pablo y de los demás discípulos desde Éfeso hacia toda esa región. Pero la verdad que nuestro viaje y nuestra relación con esta iglesia de Éfeso no ha terminado. Todavía hay un par de sermones hoy y el domingo que viene, donde vamos a reflexionar un poquito más acerca de cómo el Señor obró en esa gente, en ese lugar, y esperando que el Señor también nos hable a nosotros y traiga aplicaciones y enseñanzas para nuestras propias vidas hoy. En esta mañana vamos a estar leyendo del versículo 11 hasta el versículo 20, y es un pasaje bastante interesante, un pasaje tal vez también a veces distorsionado o que ha sacado de ahí enseñanzas no tal vez de las mejores a lo largo de la historia de la iglesia, de la vida de la iglesia. Y quisiéramos que en esta mañana realmente podamos despejar algunas dudas, entender algunas cosas y que el Señor nos esté animando, desafiando de alguna manera especial a nosotros hoy. Así que quiero invitarles a que me acompañen en la lectura de ese pasaje y luego vamos a orar para que el Señor nos hable también. ¿Bien? Dice así la palabra del Señor. Hechos capítulo 19, versículos 11 al 20. Dios hacía milagros extraordinarios por manos de Pablo, de tal manera que incluso llevaban pañuelos o delantales de su cuerpo a los enfermos, y las enfermedades, los dejaban, y los malos espíritus se iban de ellos. Pero también algunos de los judíos exorcistas ambulantes trataron de invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo: les ordenamos que salgan en el nombre de Jesús, a quien Pablo predica. 7 hijos de un tal Esceva, uno de los principales sacerdotes judíos, eran los que hacían esto. Pero el espíritu malo le respondió: a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero ustedes, ¿quiénes son? Y el hombre en quien estaba el espíritu malo se lanzó sobre ellos y los dominó y pudo más que ellos, de manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Supieron esto todos los habitantes de Éfeso, tanto judíos como griegos. El temor se apoderó de todos ellos y el nombre del Señor Jesús era exaltado. También muchos de los que habían creído continuaban viniendo, confesando y declarando las cosas que practicaban. Muchos de los que practicaban la magia, juntando sus libros, los quemaban a la vista de todos. Calcularon su precio y hallaron que llegaba a 50,000 monedas de plata, unos 180 kilogramos. Así crecía poderosamente y prevalecía la palabra del Señor. Vamos a orar. Padre Celestial, Señor, venimos ante ti esta mañana agradecidos de estar juntos y a la hora de estar frente a tu palabra, rogándote, Señor, de que tú seas glorificado por medio de ella y que tú nos hables, Señor, de manera especial hoy. Te pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén. Bien. Un texto interesante, desafiante, con algunas cosas para reflexionar y pensar. La verdad que a medida que avanzamos en la vida de iglesia y nos movemos predicando el Evangelio, compartiendo el Evangelio con otras personas, nos sentimos realmente animados cuando vemos que la iglesia crece en tamaño, en cantidad de gente que asiste, en ministerios, inclusive en proyectos nuevos que tenemos, en actividades que podemos hacer hacia el mundo. Vemos con mucho gozo cuando tenemos la oportunidad de plantar inclusive nuevas iglesias y ver el ministerio de la iglesia avanzar y crecer realmente nos anima, nos desafía. Pero si somos honestos, mis hermanos, la única vara real de medida del éxito de una iglesia no es otra cosa más que si el Evangelio está o no está cambiando las vidas de las personas, si está transformando vidas.
Esa es la forma de medir el éxito de una iglesia. Recuerdo cuando terminé de estudiar en mi seminario, el director del seminario, por medio de unos contactos que teníamos, me manda un audio, un mensaje, me dice: bueno, Damián, me alegro de que has podido terminar tus estudios y te animo a avanzar en el ministerio, que el Señor te use. Y me dice: quiero dejarte un consejo para el ministerio tuyo, para el futuro. La única medida de éxito de una iglesia son las vidas cambiadas. Vidas cambiadas como única medida de éxito. Y es por eso que al reflexionar en este pasaje he puesto este título en mi sermón: Vidas cambiadas. Vidas impactadas, transformadas, afectadas por la palabra del Señor, de modo que cambian para su gloria. Esa es la única forma en que podemos realmente medir el éxito de una iglesia. Continuamente, a lo largo de la vida y la historia de la iglesia, hemos visto ministerios de distintas iglesias crecer con fortaleza, llegar a ser grandes proyectos de iglesia, muy visibles, muy ostentosos en muchos casos. Pero al mismo tiempo, hemos visto a personas llegar a esos ministerios y mientras están en esas iglesias, mantener hábitos de conductas que son opuestos a los caminos del Señor, sin ser transformados, sin ser cambiados, a pesar de los éxitos que parecieran estar teniendo estos ministerios. Las vidas dentro de esas iglesias todavía no son cambiadas. Y peor aún, vemos que personas que pasan por esos ministerios se alejan con el tiempo de esas iglesias, volviendo a malos hábitos y antiguos hábitos que tenían antes de llegar ahí. ¿Qué pasó entonces con el Evangelio? ¿Qué pasó con esas vidas si en su tránsito por estos ministerios no fueron transformadas, cambiadas, impactadas para la gloria de Dios? ¿Qué pasó con esos ministerios? Entonces, en este texto que tenemos por delante, yo hay dos o tres cosas que quiero que reflexionemos. Así que quiero invitarlos para ir desglosando de nuevo el texto y poder entender un poco lo que en esta historia pasa, que vamos a leer los primeros dos versículos nuevamente, versículos 11 y 12, y entender lo que está pasando aquí y cómo el Señor puede animarnos hoy a nosotros. Dice el versículo 11: Dios hacía milagros extraordinarios por manos de Pablo, de tal manera que incluso llevaban pañuelos o delantales de su cuerpo a los enfermos y las enfermedades los dejaban y los malos espíritus se iban de ellos. Este texto empieza desafiándonos a entender lo que está pasando con este apóstol Pablo en medio de la ciudad de Éfeso. Un hombre que ha ido a predicar, que está enseñando y que de repente vemos que nos quiere resaltar Lucas que está pasando algo con su persona que Dios está haciendo. Y Lucas es muy claro, no nos quiere dejar ninguna confusión en dónde está el ministerio funcionando. Dios es quien hace milagros poderosos por mano de Pablo. Y Dios hacía milagros por su mano. La primera lectura nos resalta y quiero que nos centremos en que el que hacía los milagros era Dios mismo por mano del apóstol Pablo. Y no solo se trata de que el poder era de Dios, sino que se trata de que la autoridad era de Dios, la decisión era de Dios. Era Dios quien había decidido hacer los milagros que hacía a través de la mano de Pablo. Pablo era la herramienta y era Dios quien estaba obrando su poder como Él quería, con su autoridad en medio de ese tiempo. Y esto Lucas no quiere que se nos escape por un minuto. Dios hacía milagros extraordinarios por manos de Pablo. Entonces tenemos que entender un poquito por qué estos milagros tenían un propósito especial en el tiempo en que Pablo se movía. Los milagros que realizaban los apóstoles en el tiempo que estamos leyendo tenían el propósito específico y especial de respaldar la autoridad detrás de la enseñanza que estaban transmitiendo los apóstoles. Era un testimonio divino de lo que ellos decían y enseñaban era verdad y Dios estaba con ellos. Y eso quiero que lo entendamos un poquito mejor, porque nosotros cuando nos movemos en la lectura del Nuevo Testamento, de los Evangelios, inclusive el libro de Hechos, vemos cómo había gran cantidad de milagros y cómo se movían poderosamente los apóstoles, pero también tenemos que entender que en el contexto era muy común ver distintas situaciones de milagros, de milagreros, de gente que hacía hechizos, de sanadores. Era algo que era común en las culturas de esta época. Y de hecho no solo era común en esta cultura, si nosotros nos vamos más atrás, si se acuerdan hace un tiempo atrás estuvimos viendo la serie de Éxodo y vemos cómo Moisés es llevado frente a Faraón por mandamiento de Dios y Dios le dice tira tu vara y se convertirá en una serpiente. Y vemos un milagro. Sin embargo, los mismos hechiceros de Faraón pueden replicar ese mismo milagro. Desde aquel tiempo existían
milagreros y gente con prodigios y señales poderosas. ¿Cómo distinguir entre medio de tanto ruido quiénes eran aquellos que llevaban la palabra del Señor? Aquellos que el Señor quería que la gente mirara de manera especial. Entonces, Dios había dotado a sus apóstoles en medio de este contexto de manera especial, con dones, con prodigios, con señales poderosas para que la gente pudiera verlos, distinguirlos en medio de esta situación. Si se acuerdan, en aquel estudio que hicimos de Éxodo, llega un momento que estos brujos, estos curanderos de Faraón le dicen al mismo Faraón, no, esto ya es demasiado, no podemos replicar estos milagros, esto es la mano de Dios. Esto ya excede las posibilidades que nosotros tenemos. Ellos mismos llegan a confesar de que hay un límite más allá al que ellos no pueden avanzar. Y hoy nos cuesta tal vez entender un poco todo esto de los milagros, estamos en otra cultura y otros tiempos, pero era tan común en ese tiempo. Se movían en medio de la gente. ¿Recuerdan cuando vimos Atenas y la visita de Pablo ahí? Que la gente solo tenía en su mente ver, oír, aprender, escuchar algo nuevo. Era algo que cautivaba a las personas. Y aquí está el apóstol Pablo haciendo un ministerio de la palabra en este pueblo, en esta ciudad de Éfeso, y Dios va a autentificar el ministerio de este apóstol para que la gente mire con especial y singular atención la enseñanza del apóstol Pablo. Era el testimonio divino detrás de lo que los apóstoles enseñaban y decían. El propósito principal por el cual los apóstoles hacían las señales y milagros que ellos tenían. Mire cómo lo dice el autor de Hebreos en el capítulo 2, versículos 3 y 4. Es muy interesante este texto. Dice así: ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? La cual, después que fue anunciada primeramente por medio del Señor, nos fue confirmada por los que la oyeron. Dios testificó junto con ellos, tanto por señales como por prodigios y por diversos milagros y por dones repartidos del Espíritu Santo según su propia voluntad. El autor de Hebreos se pregunta, ¿cómo vamos a descuidar, cómo escaparemos si descuidamos la salvación tan poderosa dada en Cristo, que fue testificada primeramente por Jesús en su ministerio? Pero dice en la segunda parte, en el versículo 4, Dios testificó juntamente por aquellos que oyeron, testificó juntamente con ellos tanto por señales, prodigios, diversos milagros y dones del Espíritu, como Él quería, por su propia voluntad. Era Dios testificando por medio de estos hombres que habían oído el Evangelio y lo proclamaban, pero mostrado por medio de prodigios, de señales especiales. Era Dios testificando su palabra a través de sus discípulos. Esto es lo que está pasando en el poder que está teniendo el apóstol Pablo en ese tiempo y que se nos está mostrando en este texto. Es por eso que Pablo, en determinado momento, le afirma a los corintios que la autoridad que él tuvo en medio de ellos al hacer ministerio era algo que provenía específicamente de Dios. Los milagros que él hacía venían de Dios con un propósito. La segunda carta a los Corintios, Pablo tiene como un hincapié central en esa carta de defender su ministerio, su apostolado en medio de la iglesia. Pablo está siendo cuestionado y él directamente no puede entender esto. Él les dice, ustedes son mi corona. Apolos regó, yo sembré, el crecimiento lo ha dado Dios, pero resulta que él ahora tiene que defender en medio de esta iglesia cuál es su propio ministerio. Y mire cómo él dice en 2 Corintios, capítulo 12, versículo 12. Este es el mismo apóstol Pablo hablando. Y es por esto, dice él, que la autoridad para la edificación de la iglesia, entre ustedes se operaron las señales de un verdadero apóstol, con toda perseverancia, por medio de las señales, prodigios y milagros. Los dones de un apóstol han sido hechos en medio de ustedes, dice él, mostrados por estas señales, con toda perseverancia, por medio de señales, prodigios y milagros. Yo fui certificado, Dios me confirmó el ministerio en medio de ustedes al yo tener señales, prodigios y milagros. Esto venía de Dios para autentificar el ministerio que el apóstol Pablo tenía en medio de esta gente. Este era el apóstol Pablo, en medio de la ciudad de Éfeso, trabajando con la vida de las personas, mostrando, testificando el Evangelio, y Dios certificando a este apóstol para que la gente prestara atención, oyera de manera especial a los milagros, a las señales que el apóstol Pablo estaba enseñando. Decía que por esto la autoridad para edificar las iglesias, que es lo que se estaba sembrando en ese tiempo, solo puede apoyarse en la autoridad y la enseñanza apostólica. Dios, Jesucristo, estaba estableciendo las bases de su iglesia y lo había hecho por medio de los apóstoles, como dice en Efesios 2:20.
estando edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular. Los apóstoles tenían el propósito en las manos de Dios de establecer los fundamentos, los cimientos de la iglesia que estaba siendo levantada. Dios estaba autentificando a sus mensajeros y ellos hacían mirar a Cristo, la piedra angular de la iglesia, la piedra donde se apoya todo el ministerio de los apóstoles. Ellos, como fundamentadores de la iglesia, habían sido dotados de dones especiales, particulares, que certificaban su ministerio. Y por eso tenían estos dones de milagros, de prodigios, de señales que se nos está narrando aquí en este versículo que hemos leído. Ahora debemos entender algo, mis hermanos. Hoy no existe algo similar en cuanto a la autoridad de hacer milagros como tenía el apóstol Pablo o los demás apóstoles. Estos milagros que nosotros vemos que ocurrían en el primer siglo de manera tan poderosa, había un propósito por el cual habían sido dados estas señales, estos prodigios, y tenía que ver con el establecer el fundamento de la iglesia, la autoridad apostólica. Mírenlos a ellos, escúchenlos a ellos. Esto era lo que Dios estaba mostrándonos por medio de eso. Ahora debemos entender que sin duda hoy también Dios puede hacer milagros poderosos en medio de nuestros días, como quiera, cuando quiera, donde quiera, pero ya no es necesario semejantes dones presentes en un individuo. Alguien que se atribuya semejante autoridad de poder hacer milagros en las características y formas que pudieron tener los apóstoles o los discípulos del primer siglo por los propósitos que estos dones tenían. Y como bien dijo el autor de Hebreos, como el Espíritu quería. Era Dios y su autoridad el que se movían, no solo la decisión del apóstol Pablo. Era Dios autentificando a sus mensajeros. Ahora es el Espíritu mismo el que va a obrar y decidir cómo hacer milagros de la forma que Él quiere. Eso es lo que pasa en nuestros días. Entonces debemos entender de que si bien Dios no ha cesado y su poder no ha cesado de poder obrar milagros, lo que ya no existe es personas que pueden atribuirse semejante autoridad, semejantes dones de obrar milagros de la manera que nosotros podemos leer en estos libros. Debemos entender que hay un propósito para ello y esto ha cambiado. Estos apóstoles fueron los autentificados por Dios para poner el fundamento de la iglesia, para que fueran escuchados, para que fueran mirados y ellos, dotados por el Espíritu, para poner los cimientos y las bases de la iglesia. Y el punto de conflicto que yo quiero traer con esto hoy es para que entendamos de que aquellos que hoy actúan en medio de la iglesia, hablando como vendedores de milagros, sanadores, personas llenas de dones especiales, ministerios enormes y pomposos y ostentosos que se mueven en medio de nuestros días diciendo, no te vayas a tu casa sin tu milagro. No te pierdas tu milagro, reclama tu milagro. No te lo lleves, creyendo que pueden manipular a Dios como Él quiere. Iglesias que hablan de mantos sagrados, de aguas benditas que podés comprar. Hay toda una serie de enseñanzas que se mueven en nuestros días que nos llevan a distraernos y a hacernos creer que hay personas en medio de iglesias que pueden tener un atributo, una forma especial de mover el poder de Dios como si ellos pudieran usar o manipular a Dios como ellos quieren. Mientras que acá el mismo apóstol Pablo y Lucas nos dice, era Dios el que hacía esto por mano de Pablo, con su autoridad, como Él quería, de la manera que Él quería. Ellos no pueden manipular a Dios como muchos declaran y quieren hacer. Hacía Dios milagros extraordinarios por manos de Pablo. Esto es lo que Lucas primero nos quiere hacer mirar. Pero resulta que cuando uno mira esto, no deja de llamarnos la atención que en el versículo 11, Lucas resalta esta palabra, hacía Dios milagros extraordinarios por manos de Pablo. Y yo empecé a pensar mientras leía esto, ¿qué significa un milagro extraordinario? ¿Es que acaso cada milagro no es extraordinario? ¿Lo ordinario no es que no ocurra milagro? Y cuando un milagro pasa es algo extraordinario. Pensaba porque, bueno, uno va al médico y se cura de una enfermedad o toma un remedio y se siente mejor. Eso sería algo ordinario, pero una sanación de Dios, una sanidad, una expulsión de un demonio como obra de Dios, eso es algo extraordinario, sin duda que lo es. Pero Lucas nos está diciendo que lo que hacía Pablo, que de por sí ya eran milagros, eran singularmente extraordinarios. Era algo fuera de lo normal, aún para esos días. Hacía Dios milagros por manos de Pablo, extraordinarios, de manera especial. Fíjese cómo dice el versículo 12 para revisar
contenido, de tal manera que incluso llevaban pañuelos o delantales de su cuerpo a los enfermos, y las enfermedades los dejaban, y los malos espíritus se iban de ellos. Esto es lo que está pasando en medio de la iglesia de Éfeso. Tomaban las ropas de Pablo, se las llevaban a los enfermos, y los enfermos eran curados. Por eso Lucas nos dice, esto es un milagro extraordinario. Están pasando cosas fuera de lo normal. Ya no se trata simplemente de que Pablo oró por él o le impuso las manos y ocurrió algo milagroso. La gente empieza a ver el poder que este Pablo tiene y las cosas que pasan y empiezan a creer que cualquier cosa que Pablo tocara ya era sagrada y santa. Y cuando este texto habla de que tomaban ropas, dice tomaban de tal manera que incluso llevaban pañuelos o delantales de su cuerpo a los enfermos. Yo me imaginaba la escena como, vieron que Pablo decía, yo seguí trabajando todo el tiempo mientras estuve entre ustedes. Él está construyendo algo con sus manos, trabajando en una tienda, un día de calor. Entonces agarra un trapo y se limpia la frente llena de transpiración y le deja a un costado. Y cuando lo va a agarrar de nuevo, no está más. Alguien le robó el trapo. No, este trapo es santo, tiene el sudor de Pablo. Y se lo llevaban a un enfermo. Después se saca su delantal donde tiene sus herramientas o se limpiaba las manos y lo deja a un costado y cuando lo va a buscar, alguien le robó el delantal. Eso es lo que pasaba. La gente creía que eso era milagroso, pero ¿sabe lo más raro? Era milagroso. Las llevaban a los enfermos y los enfermos se curaban. Y llevaban esos trapos a un endemoniado y el demonio lo dejaba. Mire si no era extraordinario lo que estaba pasando a través del apóstol Pablo. Sin duda, esto puede confundir de manera poderosa lo que está pasando en esta gente, en su cabeza. Están viendo algo que excede toda normalidad. Ya no es solo Pablo un sanador. Lo que toca a Pablo, lo que tocó a Pablo, donde estaba cerca de Pablo. Esto está pasando en el corazón de esta gente en Éfeso. Y tomaban estos trapos y los llevaban. Y la gente era sanada. Ahora, hay precedentes de cosas así cuando leemos nosotros en los evangelios. ¿Se acuerdan la historia de Mateo 9, 20, 21? Dice el texto, una mujer que había estado sufriendo de flujo de sangre por 12 años, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, pues decía para sí, si tan solo yo toco su manto, seré sana. Este era el corazón y la mente de esta mujer que decía, el poder de Jesús es tan grande que si yo tocara su manto, yo seré curada. Pero esto no es algo que Jesús enseñaba, es algo que ella creía. Y fue sanada. ¿Era o no un milagro extraordinario? Claro que sí. Hechos capítulo 5, versículos 14 al 16. Mira esta historia, algo muy conocido también. Y más creyentes en el Señor, multitud de hombres y mujeres se añadían constantemente al número de ellos. A tal punto que aún sacaban a los enfermos a las calles y los tendían en los lechos y camillas para que al pasar Pedro siquiera su sombra cayera sobre alguno de ellos. También la gente de las ciudades en los alrededores de Jerusalén acudían trayendo a enfermos y atormentados por espíritus inmundos, y todos eran sanados. ¿Cómo sería el poder de Pedro que su sombra nos pase cerca? ¿Qué es lo que es la sombra? Que tapa la luz nomás, no es nada. Por lo menos el trapo de Pablo tenía transpiración. ¿Qué es lo que era la sombra? Pero la gente lo creía. Y ellos venían con estas cosas al Señor. Mi pregunta cuando yo leí esto fue si el trapo que tenía Pablo sanó realmente enfermos, si el delantal realmente expulsó demonios. ¿Por qué Dios avaló este tipo de prácticas que no son otra cosa más que la misma corrupción del corazón idólatra del hombre? Porque Lucas empieza diciéndonos que era Dios quien hacía milagros por manos de Pablo. Pero es nuestro corazón corrupto que quiere tomar un trapo y convertirlo en algo sagrado para que ese trapo tenga autoridad sobre mi enfermedad y mi problema. Y ese delantal, y ese manto, y la sombra del apóstol. ¿Por qué Dios entonces permitiría que estas cosas que nacen de la corrupción del corazón idólatra del hombre realmente obraran milagros? Sin duda, qué confusión que se puede armar. ¿Y cómo entendemos esto nosotros hoy? ¿Por qué Dios avaló esto? Y la respuesta es que ante la presencia de múltiples sanadores, estafadores que vivían comerciando de la magia, porque esto es lo que pasaba, era más que necesario autentificar por medio de todos
en medio de todos, quiénes de ellos eran los verdaderos servidores del Señor, los que llevaban el mensaje del Señor, cuáles eran aquellos enviados por el Señor. Y es por eso que Dios autentifica a este apóstol, su mensaje, su autoridad, sus enviados, por medio de semejante poder para hacer prodigios y milagros. Lo que estaba haciendo Dios al permitir esto era que la gente mirara de manera especial a este Pablo. Estas cosas son extraordinarias. No son como los milagros que pueden reproducir los asistentes de Faraón. No son como los otros milagreros que andan en medio de estos tiempos vendiendo sus cosas. Esto es especial. Dios quería que la gente pueda mirar lo que Pablo decía. Y poder entender esto, de que viene de la corrupción del hombre y no de Dios, sino que Dios está usando esto para que miremos a su apóstol y su enseñanza, viene la historia que se nos narra después. Vamos a volver a leer los versículos 13 al 17 para entender qué fue lo que ocurrió con esa corrupción del corazón, porque no es exactamente lo que estaba pasando con Pablo, sino lo que pasa con la gente. Dice que, pero también algunos de los judíos exorcistas ambulantes, habían judíos exorcistas ambulantes, que iban de ciudad en ciudad, de pueblo en pueblo, vendiendo sus dones sanadores, exorcistas. Y estos grupos de personas, del versículo 13, trataron de invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo: les ordeno que salgan en el nombre de Jesús a quien Pablo predica. 7 hijos de un tal Esceva, uno de los principales sacerdotes judíos, eran los que hacían esto. Pero el espíritu malo les respondió: a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero ustedes, ¿quiénes son? Y el hombre en quien estaba el espíritu inmundo se lanzó sobre ellos y los dominó y pudo más que ellos, de manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Supieron esto todos los habitantes de Éfeso, tanto judíos como griegos, y el temor se apoderó de todos ellos, y el nombre del Señor Jesús era exaltado. Y esta es la historia que Lucas nos cuenta. Primero nos cuenta de este Pablo, por el medio del cual Dios hacía milagros extraordinarios. Y luego vemos esta escena de un grupo de judíos ambulantes que pretenden de algún modo usar el nombre del Señor de una manera especial. La forma de la expresión que se nos da acá en Lucas nos deja claro que esta gente realmente no conocía para nada quién era Jesús. Porque hablan del Jesús del que predica Pablo. Y a la vez nos hace pensar que mientras Pablo caminaba en su ministerio, todo el tiempo invocaba que el poder detrás de él era de Jesús. Porque estos hombres no dicen en el nombre del sanador Pablo, por los trapos de Pablo, el nombre del Jesús del que Pablo habla. El nombre de ese Jesús que Pablo está diciendo que es el poder detrás de su poder. Pablo testificaba de Jesús mientras predicaba, y esto nos lo deja ver, porque estos judíos ambulantes decían en el nombre de ese Jesús del que predica Pablo. En ese nombre, ese es el nombre que tiene poder, ese es el nombre con autoridad, en ese nombre te ordenamos que salgas. Ellos no conocían para nada a Jesús, pero lo interesante es que sí querían ese poder inmedible que claramente poseía el nombre de Jesús. Pero querían usar el nombre de Jesús simplemente como un conjuro mágico para sus vidas. Como simplemente fuera una frase mágica que activaba el poder de Dios al ser usada. La verdad es que estos hombres habían visto en acción el poder de Pablo y el punto tal de que no era necesario ni que Pablo estuviera ahí. Al tomar cosas de Pablo, ese poder viajaba. Se les ocurre esta genial idea de declarar en el nombre de Jesús que Pablo predica. Y eso tuviera de alguna manera un efecto mágico, especial en los que oyeran. Es realmente interesante lo que ocurre. Pero habían visto esto y realmente toman esta forma de asociación. Era muy común en los sanadores de la época elaborar conjuros y frases que ellos usaban para lograr todo este tipo de sanidad y sanaciones. Y de hecho, si venimos a nuestros tiempos, nos damos cuenta que en el mundo evangélico de hoy es también bastante frecuente tomar frases o nombres o expresiones como si por el uso de la frase o la expresión hubiera una autoridad especial. Lo cierto es que había autoridad en el nombre de Jesús y lo veían, pero no entendían ni querían saber nada con ese Jesús, sino simplemente usar de esa autoridad y ese poder que tenían. Las personas hoy
muy comúnmente desean el poderoso actuar del Señor en sus propias vidas, pero no tienen ningún interés en conocer quién es Él. Yo no sé si a usted le ha pasado, pero es muy común que en nuestro medio, si saben que somos cristianos, que somos evangélicos, que tenemos fe en Dios, cuando personas incrédulas a las que hemos querido compartir el Evangelio muchas veces atraviesan un problema realmente difícil, se acercan a usted a pedirle oración. Ora por mí, ora por mi familiar, ora por mi problema, para que Dios haga algo. Bueno, yo te voy a hablar de Jesús. No, yo con Jesús no quiero nada que ver, a mí no me interesa ese problema tuyo. Yo quiero su poder, yo quiero sus beneficios, no quiero saber quién es Él, no quiero relacionarme con Él. Eso le está pasando a esta gente. Yo quiero el poder que tiene Pablo, el poder ese lo quiero poder usar. ¿Pero quién es Jesús? Es otro asunto. Esto es muy común, tristemente, en medio de nuestros tiempos. La gente quiere el poder que se desprende de Jesús, pero no quiere tener nada que ver con quién es Jesús o vincularse con Él, cuál sea su obra, cuál sea la razón de su venida. Yo recuerdo que a mí me impactaba mucho y por ahí me sigue impactando en algunos casos que conozco de pastores pentecostales, que más allá que uno pudiera cuestionar algunas conductas de su vida, siempre me llamaba la atención que hacían oraciones, inclusive por cosas medias fuertes o raras, y no me atrevo a decir herejías, pero por lo menos que uno las consideraría mucho antes de decirlas. Y mientras están orando y declarando cosas y pidiendo, terminar su oración diciendo, en el nombre de Jesús, con una manera fuerte, cosa que lo digo con autoridad para que ocurra. Como si esto fuera un conjuro que lo necesito poner como un sello para que entonces Dios obre, ¿cierto? Entonces yo puedo haber orado una herejía, pero como lo sellé con esto, tiene que pasar. Ese es el hábito de mucha gente aún hoy. Creer que por usar una frase como una muletilla, o por decirla con más fuerza o más volumen, pero teniendo una vida absolutamente desconectada de quién es Jesús, cuál es su poder, cuál es su autoridad, algo va a pasar como si fuera una especie de conjuro, de frase activadora. Para algunos ser cristianos solo se limita a recibir el grandioso poder de Jesús en sus vidas para resolver sus problemas temporales. Que Jesús obre en mis problemas, en mis necesidades. Pero no se trata para nada de conocer quién es este Jesús. Y lo que ocurre en esta historia es maravilloso porque estos hombres están haciendo exactamente eso, queriendo usar el poder de Jesús de una manera mágica. Y digo que estos son los demonios que uno realmente debería aplaudir, ¿no? Son un grupo de demonios que uno diría, bueno, están buenos estos demonios, miren lo que hicieron. Claro, vamos a ser amigos de estos demonios, realmente saben lo que hacen. Es interesante la reacción de los demonios porque miren lo que ocurre en el versículo 15. Dice así, pero el espíritu malo le respondió, a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero ¿ustedes quiénes son? Claro que los demonios conocían quién era Jesús. Ellos siempre supieron quién es Jesús. Los demonios sabían perfectamente la autoridad detrás del nombre de Jesús. Lo conocen, lo entienden. Ellos sabían quién era Pablo. Pero ¿quién eran esta gente que tenía delante? Si hay algo que los demonios conocían, era la autoridad de Jesús. Ellos siempre fueron los primeros en testificar acerca de quién Jesús era cuando lo veían llegar. Mucho antes, inclusive, que sus discípulos y los apóstoles. Y simplemente elegí esta historia para contrastar un poco la situación. Acompáñame a Lucas capítulo 8, versículo 27, donde tenemos la historia del endemoniado gadareno. Esto es para darnos contraste de cómo actuaban los demonios frente al nombre de Jesús cuando había un entendimiento de lo que era. Dice que cuando Jesús bajó a tierra, le salió al encuentro un hombre de la ciudad poseído por demonios. Y que por mucho tiempo no se había puesto ropa alguna, ni vivía en casa, sino en los sepulcros. Al ver a Jesús, gritó y cayó delante de él y dijo en alta voz, ¿qué tienes tú que ver conmigo, Jesús, Hijo del Altísimo, del Dios Altísimo? Te ruego que no me atormentes. Porque él mandaba al espíritu inmundo que saliera del hombre. Pues muchas veces se había apoderado de él y estaba atado con cadenas y grillos y bajo guardia, y a pesar de todo rompía las ataduras y era llevada por el demonio a los desiertos. Entonces Jesús le preguntó, ¿cómo te llamas? Legión, contestó, porque muchos demonios habían entrado en él y le rogaban que no los ordenara irse al abismo.
Cuando estos demonios ven a Jesús llegar, se postran delante de Jesús diciendo, ¿qué tienes que ver con nosotros, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? No nos atormentes. No había pronunciado palabra Jesús todavía. Había puesto su pie en el suelo y estos demonios estaban confesando la autoridad. ¿Quién era este Jesús, Hijo del Altísimo? Le rogaban que no los enviara al abismo. Claro que los demonios sabían quién era Jesús. En el nombre del Jesús que Pablo predica. No, si sabemos quién es Jesús. Jesús conocemos. Los demonios conocen quién era Jesús. También sabían quién era Pablo. Conocemos a Pablo. Es un apóstol del Señor, un enviado de Dios, un siervo que vive para dar gloria de Cristo y testificar el Evangelio. Sabemos quién es Jesús. Conocemos a Pablo. ¿Ustedes quiénes son? Y esa para mí fue una pregunta sumamente interesante. ¿Quiénes son ustedes? Y me preguntaba, ¿qué diría un demonio si te lo encontrás hoy de tu vida? Sé quién es Jesús. Conozco a Pablo. ¿Vos quién sos? ¿Qué sos de Jesús? Porque Jesús mismo es el que declara en determinado momento, muchos me dirán en aquel día, Señor, en tu nombre hicimos prodigios y señales y milagros. Y yo les diré, yo no los conozco. ¿Qué diría un demonio de tu vida? ¿Sabría quién sos? ¿Sabría que estás unido a Jesús por su obra redentora en tu vida? ¿Sabrías que perteneces a Jesús? ¿Que sos un hijo de Él? ¿O sos uno que vive simplemente usando o queriendo beneficiarse del poder, de la autoridad del nombre de Jesús sin conocerle realmente a Él? ¿Quién sos vos para un demonio? ¿Qué diría eso de mí mismo? ¿Ustedes quiénes son? Jesús, hermanos, no es un ser manipulable como un amuleto, ni su nombre es manipulable como si fuera un amuleto o una frase simplemente decodificadora de poder en el nombre de Jesús, como una frase activadora de milagros. Aquellos que usan el nombre de Jesús lo usan porque entienden y conocen quién es ese Jesús del que ellos predican. Este era el Pablo que predicaba de Jesús. Ese es el poder que obraba en ellos. Lo más interesante es que lo que ocurre aquí es que estos hombres, al usar el nombre de Jesús de esa manera, son completamente desautorizados, descalificados y expuestos, humillados por este demonio. Se abalanzó el demonio sobre ellos, los desnudó, salieron huyendo de la casa desnudos, totalmente avergonzados por querer usar el nombre de Jesús de una manera inapropiada, absolutamente, sin conocer quién este Jesús era. Y mire lo que dice el versículo 17. Supieron esto todos los habitantes de Éfeso, tanto judíos como griegos. El temor se apoderó de todos ellos y el nombre del Señor Jesús era exaltado. Mire qué interesante es la consecuencia. Porque uno diría, bueno, si quisieron usar el nombre de Jesús y no funcionó, bueno, ese nombre después de todo no es tan poderoso. Pero lo que ocurre es totalmente lo contrario. Lo que queda claro es que aquellos que no pertenecen a Jesús, que no son de su pueblo, no pueden tener que ver con su nombre, pero también queda claro que Dios se mueve con poder a través de Jesús. Y lo que hace este evento es que esta situación generó temor en toda la ciudad. Temor por el nombre de Dios, temor por la autoridad de Jesús. No, si sabemos quién es Jesús y quién es Pablo. ¿Quién sos vos? Es la pregunta que se está haciendo en este momento. Es lo más interesante, que cuando estos hombres son humillados por pretender usar el nombre del Señor, lo que esto produce es mayor temor en el nombre del Señor de todos los que estaban en ese lugar. Ese es el efecto increíble que tiene esta escena en la vida de ellos. Sus mentes corruptas queriendo usar el nombre del Señor como una especie de amuleto. Lo que la Escritura nos enseña a la hora de movernos nosotros con este tipo de poderes, de este tipo de fuerzas espirituales que aún no existen y operan en nuestros días y que a veces nos cuesta entender y saber cómo hacer, es entender que debemos someternos a Dios, a su voluntad, a su verdad revelada en su palabra y crecer a imagen de Él. Es que Dios y que Jesucristo habite poderosamente en nosotros y ser nosotros conocidos por Jesús. Mire cómo Santiago capítulo 4, versículo 7 lo dice. Por tanto, sométanse a Dios, resistan pues al diablo y huirá de vosotros. Estos hombres huyeron del diablo, porque ni se habían sometido a Dios,
ni se resistían al diablo. Pero la Escritura nos enseña que debe abundar en nosotros la palabra profunda y poderosamente, transformándonos. Sométanse, por tanto, a Dios. Vivir como hombres y mujeres sometidos al poder del Señor, a la autoridad de Él, viviendo, creciendo en su palabra, que la palabra habite en nuestros corazones, transformando nuestras vidas. Y dice, sométanse a Dios, resistan pues al diablo, y Él huirá de vosotros. Completamente opuesto a lo que ocurrió en este evento que acabamos de ver. Para tener poder en el nombre de Dios, la palabra debe habitar, el Espíritu debe habitar, Cristo debe habitar en nuestros corazones. No se trata simplemente de usar el nombre del Señor de una manera mágica. Se trata de vivir una relación viva con el Cristo viviente habitando en nosotros. De hecho, a tal punto es importante esto que se nos amonesta acerca de un trato inadecuado del uso de estos lenguajes y al mismo tiempo de todo el manejo de estas cosas espirituales, que son cosas que a veces nos cuesta entender, pero que están en nuestro medio. Mire cómo el mismo Judas dice en versículo 8 al 10. No obstante, dice, de la misma manera también estos hombres, soñando, contaminan su cuerpo, rechazan la autoridad y blasfeman de las majestades angélicas. Pero cuando el arcángel Miguel luchaba contra el diablo y discutía acerca del cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo, el Señor te reprenda. Pero estos blasfeman de las cosas que no entienden y las cosas que como animales irracionales conocen por instinto. Por estas cosas son ellos destruidos. Lo que está hablando Judas acá es decirnos que hay un muy mal uso del entendimiento de las cosas espirituales. Y nos hace ver si el propio arcángel Miguel no se atrevió a proferir él mismo una maldición sobre el diablo, sino que dijo, el Señor te reprenda. ¿Qué clase de uso es el nuestro de movernos como bestias irracionales, dice él, que andan usando las cosas angelicales de maneras que no entienden y no conocen? Hay un peligro muy grande en movernos como si nosotros fuéramos sanadores o curanderos que andemos haciendo cosas porque las palabras que usamos y el volumen que usamos al decirlas son especiales o mágicas. Se trata de una relación con el Dios vivo, de que habite Él en nuestros corazones y su palabra, para que nosotros vivamos sometidos a Dios y de esa manera el diablo huya de nosotros. Ahí hay autoridad, ahí hay poder, en que habite Cristo en nuestros corazones. De que nuestras vidas sean vidas cambiadas, transformadas, impactadas por el Evangelio, por la presencia del Señor morando abundantemente en nosotros. Por eso que en los últimos dos versículos, 18 y 20, 3 versículos, mire cómo dice. También muchos de los que habían creído continuaban viniendo, confesando y declarando las cosas que practicaban. Muchos de los que practicaban la magia, juntando sus libros, los quemaban a la vista de todos. Calcularon su precio y hallaron que llegaba a 50,000 monedas de plata, a unos 180 kilogramos. Así crecía poderosamente y prevalecía la palabra del Señor. Después de estas cosas, la gente que había creído realmente había entendido que no se podía jugar a ser cristiano, que no se podía jugar con el nombre del Señor como si simplemente fueran cosas que elegimos hacer. No se trataba de un juego, de ser seguidor del Señor Jesús. Ellos empiezan a confesar su pecado, empiezan a confesar sus malos hábitos de la vida, empiezan a rendirse de lo que hacían y a cambiar sus conductas. Sus vidas van cambiando como resultado de que empieza a habitar la palabra realmente en ellos. Muchos de los que habían creído continuaban viniendo, confesando y declarando las cosas que practicaban. Y los que practicaban magia juntaron sus libros y los quemaban a la vista de todos. Ellos confiesan sus pecados, ellos cambian sus malos hábitos, desechan sus vidas pasadas, los objetos que habían cautivado sus mentes y sus corazones por tanto tiempo, deciden quemarlos y quitarlos de en medio. Y surge la pregunta, porque acá se nos menciona de que equivalía a 180 kilogramos de plata, 50,000 monedas de plata. ¿Por qué esta gente decide quemar directamente estos libros y no venderlos? Porque se nos quiere hacer mención aquí de que hubo un precio que hubo que pagar. Y realmente cuando pensaba en esto es que si estamos pensando por qué hicieron eso, no vendieron y trajeron la plata a la iglesia, por ejemplo, realmente tenemos la misma mente de Judas, que fue exactamente lo que él dijo cuando el frasco de perfume de alabastro fue roto a los pies del Señor, ¿no? ¿Cómo no se vendió esto y se trajo la plata? Para ayudar.
No, estas personas que estaban ahora confesando su pecado, que estaban confesando lo que sus prácticas malas habían hecho, entendían que estos libros de magia no solo eran algo que no tenía valor para ellos, esto era algo peligroso para los demás y no importa su valor, debe ser destruido, porque aleja a la gente de Jesús, aleja a la gente del Evangelio. No se trata de regalárselo a alguien más, hay que destruirlo. Y lo hacían delante de todos, como un testimonio de que sus vidas eran vidas nuevas y cambiadas y que ya no abrazaban esas prácticas profanas de antes. Destruyeron todos estos objetos de valor delante de ellos. El hecho de destacar este precio nos ayuda a entender de que no importa cuál es el precio que haya que pagar por seguir a Jesús. Los verdaderos discípulos de Jesús entendieron de que no importaba el precio, había que pagarlo. Confesaban sus pecados, sus vidas estaban siendo cambiadas. Dios, Jesús iba habitando en sus corazones de manera poderosa. Ellos iban siendo transformados por la palabra. Sus vidas estaban siendo cambiadas. Y surge una pregunta fundamental. ¿Qué tenés que cortar hoy de tu vida? ¿Qué tenés que dejar de tu vida pasada para seguir verdaderamente a Jesús? Porque ser un seguidor de Jesús es ser una persona que entiende cuál es su condición, porque el Espíritu le ha dado convicción de pecado, entiende que es condenada, que es acusada por Dios y condenada culpable del juicio eterno de Dios. Que entiende que Jesucristo ha venido a este mundo a dar su vida para rescatarlo y redimirlo, que murió en una cruz para que yo no tenga que morir ahí porque pagó por mí y me salvó, que hoy vive a la diestra de Dios para interceder por mi vida. Es una persona que ha entendido la obra del Evangelio y no que simplemente abraza el nombre de Jesús por los beneficios que esto pudiera traerle, desconectado de quién es Jesús para él. Un verdadero cristiano es una persona que entiende la obra de Jesús a su favor, que ama a su Señor, que vive para Él. Y como diría Pablo, yo ya no vivo lo que vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Soy una nueva criatura, vivo para la gloria de Dios. ¿Qué tenés que cortar de tu vieja vida? ¿Qué tenés que dejar atrás? ¿Cuáles son las cosas que hay que quemar, destruir de quien vos eras? ¿Cuál es el precio que hay que pagar por seguir su verdad? Y uno diría, tal vez, no, yo no tengo cosas en mi vida todavía que dejar, yo ya dejé todo, ya he cambiado, soy una nueva criatura. Les sorprendería ver y saber cuántos todavía leen los horóscopos cada día al levantarse. Les sorprendería ver cuánta gente pone todavía una cintita roja en su auto. Les sorprendería ver cuánta gente tiene cábalas antes de un partido final del Mundial. ¿Cuántas cosas todavía tenemos que confesar de nuestro diario caminar delante del Señor? ¿Cuánto todavía tenemos que rendir para que Él siga obrando de manera poderosa en nosotros? Para que si se nos preguntara hoy, como pasó con estos hombres, sé quién es Jesús, sé quién es Pablo, ¿sabe quién sos vos? ¿Sos un hijo de Dios redimido porque has puesto tu fe y tu confianza, tu esperanza en Jesús como Señor y Salvador? Tal vez la pregunta más importante que se podría decir, que se diga de nosotros que somos hijos de Dios. El versículo 20 termina diciendo, así crecía poderosamente y prevalecía la palabra del Señor. No solo crecía en predicación, no solo crecía en extensión, lo que hacía era crecer en abundancia en la vida de las personas. La palabra estaba siendo exaltada porque empezaba a morar en las mentes, en la vida de sus discípulos, transformando su manera de pensar, transformando sus hábitos, transformando sus ídolos, destruyéndolos todos, de tal manera que ellos iban y quemaban sus ídolos y aquellas cosas que habían sido de valor y de objeto de culto antes, delante de todos. Sus vidas estaban siendo transformadas y cambiadas por la palabra. No se trataba simplemente de cosas mágicas, de un nombre poderoso, de beneficios que el nombre de Jesús puede traernos. Se trata de vivir relacionados con el Dios eterno a través de Jesucristo nuestro Señor. Se trata de que su palabra habite abundantemente en nosotros, que la palabra de esa manera crezca poderosamente y prevalezca en medio de todo lo que hoy nos rodea. Que prevalezca en medio de cuáles son las cosas que me seducen o me atraen. Que prevalezca en medio de la tentación del pecado. Que prevalezca de tal manera que yo pueda caminar de una manera que dé gloria al nombre de Cristo. Vivir como un siervo relacionado con Él, que le ama
Así crecía y prevalecía la palabra del Señor. Que el Señor siga transformando, mis hermanos, nuestras vidas por la presencia abundante de su palabra en nosotros para gloria de Cristo, renunciando a todo aquello que Él aborrece, dejando atrás toda práctica pecaminosa, todo aquello a lo que el Señor se opone, que nuestras vidas sigan creciendo por su palabra para gloria de nuestro Dios. Amén. Vamos a orar. Padre Celestial, queremos darte gracias una vez más por tu palabra, Señor. Gracias porque por medio de ella podemos conocerte un poco más cada día. Gracias porque por medio de ella tú nos permites conocernos un poco más. Gracias que por medio de ella encontramos esperanza, consuelo y salvación en Jesucristo. Gracias porque ellas te exaltan como el único Dios eterno, nuestro Salvador, por medio de Jesús. Padre, a ti queremos darte la gloria y la alabanza, rendir nuestras vidas, Señor. En su nombre te lo pedimos y te agradecemos. Amén. Amén.